¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. En un día donde Alberto Fernández relanzó la campaña en Tucumán con presencia de dirigentes gremiales, de sectores de la UIA. En realidad, más que la de un candidato, parece la de un presidente electo. La manera de moverse, la manera de vincularse. Recordemos que la semana pasada estuvo en España y en Portugal, habló con los primeros ministros de ambos países. Ahora se va para México. Y bueno, el resultado de las PASO lo que arrojó es que virtualmente hoy es imposible que se dé otro resultado que no sea el de Fernández como nuevo presidente de la República Argentina. Pero en el día de la fecha lo que fue el conflicto social lo que tomó el centro de la escena. Otra vez, distintas agrupaciones ocuparon la 9 de julio y fueron a reclamar por comida. Ni más ni menos comida. En el país donde se producen alimentos para 450 millones de personas, hay gente que pasa hambre. Y eso no solo es grave, es indigno. Como también es indigno el precio de los alimentos. La verdad que ¿por qué pagamos el alimento que producimos lo que lo pagamos? ¿Por qué nos cuesta tan caro en comparación a nuestros salarios el alimento que consumimos? ¿Quién es el país de las vacas, del trigo? Y se ve a la pobreza en el centro de la escena. Un gobierno que a la pobreza la ha puesto en los márgenes, no la ha querido ver. Ellos hablan de la meritocracia. Entonces, desde ese sentido, el que es pobre es porque es vago, porque no se ha sacrificado, o porque es un tonto. Y nadie se junta ni con los tontos, ni con los vagos, ni con la gente que no se ha sacrificado, trabajando, estudiando. Ellos eligieron ser pobres. Y por eso son pobres. Ese gobierno de la meritocracia. Un gobierno que ha fracasado en todo, absolutamente en todo. No hay un ítem que le dé bien a este gobierno. Y así se está terminando en estos días. Y si esto no explota, es porque la verdad que la gente tiene esperanza, hubo una votación, espera. No sé si la esperanza la tiene, en realidad si es una esperanza cierta o no, pero la esperanza la tiene. Así que lo que estamos viendo es eso en la calle. Nosotros decíamos que los comercios estaban cerrando, que la gente no podía trabajar, que las fábricas se cerraban, y nos venían a decir que las elecciones, las encuestas daban parejo. Decíamos, no puede ser. No hay dos Argentinas, puede haber distintas miradas, pero de distintas miradas a esta realidad, bueno, la realidad nos está pegando brutalmente. Y esta es la Argentina que va a entregar Mauricio Macri cuando se vaya el 10 de diciembre. Una Argentina donde la mitad de los jóvenes les cuesta conseguir trabajo. Y donde son pobres. Donde la mitad de nuestros chicos son pobres. Y están mal alimentados. Los que comen harinas, no proteínas. Y estamos hoy creando las condiciones para las enfermedades del futuro. Esto le va a costar mucho a Argentina. Y no es solo cuestión de plata. Le va a costar en la salud de su gente, como está costando hoy en la salud de nuestros abuelos, que no toman los medicamentos que tienen que tomar. Y si lo compran, lo hacen estirar. En vez de tomarlo todos los días, lo toman día por medio. O bueno, cada 3 días, qué sé yo, pensando que así van tirando. Y en realidad la gente se muere. Esto es el legado de este gobierno que dijo que lo juzguen por la cantidad de pobres que deja. Esta es la cantidad de pobres que deja. Hoy tenemos un programa con 3 invitados. Está Jorge Ceballos, de Libre del Sur. También está Ariel Basteiro con nosotros. Y Ricardo Gota, y Guido Lapa. Ricardo Gota iba a venir y a último momento me llamó que no podía venir, un periodista deportivo. Guido Lapa es economista y dirigente del FIT. Seguramente va a tener una visión distinta, por supuesto a la del gobierno, pero también incluso a de quien hoy se ve como el futuro gobierno de la Argentina. Así que nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Jorge Ceballos.
Brito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Jorge Ceballos, dirigente Libres del Sur. Gracias por estar acá, Jorge. No, gracias por la invitación, siempre es un gusto. Vamos a ir primero a nuestros teléfonos. Sí, nuestro teléfono para que se puedan comunicar es el que ven abajo, 156-517-6612. Recuerden que como estamos en vivo, por favor, solamente manden mensajes de texto en WhatsApp, nada de audios ni llamados. Y también aprovecho para desear un feliz día del maestro. Y también les dejamos ahí nuestro Instagram, @cuestiones.tv. Así es. Bueno, Jorge, ¿la pobreza ganó la calle? Sí, se trata de visibilizar eso y tratar de que sensibilizar un poco a un gobierno que la verdad está estrictamente en modo electoral y como tiene una visión resignada de que sus votantes no provienen de los sectores más humildes y que por el contrario hay un espacio político, ideológico de los votas que tiene una visión contraria a darle respuesta a los sectores más postergados, una visión antipobre, digamos. Entonces ha tomado una posición muy intransigente con las organizaciones que están pidiendo simplemente que aumenten las raciones de alimentos, ¿no? Que ya no se puede negar, o sea, no se puede plantear que esto que hoy está pasando, digamos, en los sectores más humildes es el invento de determinadas organizaciones. Es una realidad que golpea a todos los argentinos, desde esos sectores sociales hasta sectores medios y, por supuesto, si vemos en términos económicos, ni que hablar al sector empresarial que ve cerrar, digamos, sus fábricas, sus comercios, porque está afectado, ¿no? En realidad, cuando se habla de dar comida, y se van las cifras, no son cifras tan significativas como para decir no se puede, no hay plata para esto. Es decisión política nada más. Obviamente, la verdad que es, como digo, una total falta de sensibilidad, porque no se plantea que... No quiero ni siquiera llegar a comparar, acá van a hablar de economía, de lo que se paga semanalmente de intereses, que son cifras que... incalculable que con una partecita de eso se resolvería lo que están reclamando los sectores más humildes para poder simplemente sobrevivir, porque tampoco es que ningún cambio de fondo con esto. Yo aparte creo que el problema de la pobreza en este país se soluciona con trabajo, no se soluciona ni con más planes ni con el reparto de alimentos, pero ante esta emergencia generada por este mismo gobierno, lo lógico sería dar, aunque sea esa mínima respuesta asistencialista, ¿no? ¿Trabajo no hay? ¿Hay que inventar el trabajo? No, al trabajo hay que generarlo, hay que poner en marcha la producción, el mercado interno. Ese es el elemento para poder incluir a los argentinos, para que la economía empiece a caminar. Bueno, yo estoy apoyando a Roberto Labaña y él planteó como una de sus propuestas fundamentales ponerle dinero en el bolsillo de los argentinos, ¿no? Y esto implica, bueno, desdolarizar las tarifas, porque
de ahí sale parte de los ingresos de los argentinos que pasan directamente a estas empresas. Bueno, poner en marcha la producción, como digo, para que abran las fábricas. Una vez que, a grosso modo, ¿no?, las propuestas tanto de Labaña como de Fernández, en algunas cosas son las mismas. Vos hablaste de dolarizar, por ejemplo, los servicios, inyectar dinero en el bolsillo de la gente, recrear el mercado interno. En realidad son propuestas muy similares. Sí, hay aspectos que son similares, claro. ¿En qué aspectos vos ves que por ahí son distintos? La propuesta es de uno y otro. Bueno, hay varios aspectos, digamos, ¿no? Uno de ellos, indudablemente, tiene que ver con una cuestión vinculada a que, digamos, la corrupción para nosotros no es negociable, ¿no? O sea, no es un tema que para nosotros... ¿Pero la corrupción es una cuestión política o una cuestión individual de hombres y mujeres que, bueno, son corruptos estén donde estén, digamos? ¿O es una cuestión política la corrupción? Sí. Digamos, como que los corruptos están en determinado partido político y punto. No, en determinado el lugar. tema es cuando hay un sistema sobre eso y no hay ninguna autocrítica sobre eso, ¿no? Cuando hay un sistema que indudablemente los argentinos todos lo conocieron e indudablemente no hay ninguna autocrítica, sino que hay una negación sobre eso. Yo no estoy de acuerdo con esto de roban pero hacen, no estoy de acuerdo bajo ningún aspecto desde el punto de vista del país que quiero construir, e inclusive con uno de los flagelos que tenemos, que es el tema de la inseguridad, porque la verdad, si como a un padre de familia le dicen yo voto no importa que roba, la verdad que le está diciendo a su hijo, bueno, el delito no es tan malo, ¿no? Entonces a mí me parece que eso no es así. Después, bueno, yo creo que precisamente en la administración anterior, los últimos años no hubo ningún tipo de crecimiento, no hubo respuesta en este terreno, digamos, ¿no? O sea, creció el empleo estatal, pero no creció la economía. Con eso se disfrazó la desocupación, entonces sobre ese tema también hay errores. Bueno, en este caso Alberto Fernández fue muy crítico, esto debo reconocerlo, ¿no? O sea... Claro, él trata de, digamos, a grandes rasgos, él como que divide, una cosa fue Néstor, otra cosa fue Cristina, pero también dicen que la autocrítica precisamente la da la misma Cristina cuando pone a Alberto Fernández de candidato a presidente y no va ella, cuando tenía la mayoría de los votos, digamos, el grueso de los votos es de Cristina Fernández de Kirchner. Pero como dicen ellos, ¿no?, con Cristina sola no alcanza, sin Cristina era imposible, y bueno, se logró unir a la mayoría del peronismo y por eso se lograron los resultados que se lograron. Sí, indudablemente, digamos... ¿Vos crees que se va a repetir, el gobierno de Fernández se va a repetir el gobierno de Cristina? Resultados. Yo también he visto, y debo reconocerlo, que han expresado menor grado de soberbia que la que existía antes, ¿no? Que era expulsiva, que era constantemente agresiva respecto a lo que opinaban distinto. Me parece que hubo cierta reflexión sobre eso. Me parece que en eso sí, indudablemente ha expresado digamos, la incorporación de Alberto Fernández. Respecto al resultado, yo creo que el gobierno perdió, eso después se verá por cuánto, pero a mí me parece que perdió y creo que va a perder por más. Ahora, Jorge, ¿por qué caemos? Y esto a gobierno pasó con Menem en su momento, pasó con el kirchnerismo en su momento, pasó con el macrismo en su momento, llega el gobierno y se viene el discurso único y que como que lo único, digamos, como vos bien decís, no se acepta otra visión que la de ese gobierno, ¿no? Se acaba la discusión, discurso único, tanto de derecha como de izquierda. Sí, eso es una tentación o a veces es un reflejo, a mi criterio, equivocado, ¿no? Reconocer divergencias y reconocer diferencias a mí me parece que no es un signo de debilidad, no necesariamente, digamos, ¿no? Pero a veces... O será porque nosotros, y el sistema presidencialista así lo habilita, es tan poderoso y nosotros necesitamos siempre a alguien que, digamos, que conduzca en serio y por él... Bueno, es que yo no lo contrapongo con los liderazgos, yo no estoy en desacuerdo con determinados liderazgos cuando hay personalidades que lo tienen. A veces cumplen un rol también de acelerador de modificaciones de determinadas situaciones porque tienen mucha influencia en la sociedad. No estoy planteando en este terreno una cuestión contraria a eso, pero sí creo que
es importante que pueda haber divergencias, pero el otro tema, centralmente, escuchar, digamos, y ser autocrítico de cuestiones que eran evidentes, de cosas que se hacían mal, digamos, ¿no? Eso me parece a mí que generó, digamos, del 2009, bueno, Fernández se fue en el 2008, yo también, digamos, una cuestión muy expulsiva, ¿no? Se fueron los sindicatos, se fueron distintos actores políticos. Alberto Fernández era el vocero de Clarín y el lobista de Repsol, decían, la verdad. Alguien que fue jefe de gabinete, que trabajó y que no se fue tampoco, digamos, mal, no se fue. Me pareció que no merecía ese Cuando tipo hay tantos traidores es porque también alguna culpa está en quien comanda toda la acción, ¿no? Pero bueno. Y después, en otra alternativa, uno había sido jefe de gabinete también, en el caso Massa en el 2013, Randazzo había sido ministro también, entonces algo ahí, me parece que hay alguna reflexión sobre eso, noto en buena hora, digamos que bueno, menos soberbia. Yo recuerdo inclusive cuando se lo agredía a Wiener, ¿qué decía? Puede tener diferencias, pero decirle que el narcosocialismo, como se les petó en el Congreso, me parece que era una cuestión de mucha agresividad innecesaria, porque indudablemente no era ese espacio de centro-izquierda el principal adversario que podía pensar ese gobierno, ¿no? Pero bueno, como que querían tener solamente de adversario a Macri, con una visión subestimando la posibilidad de que Macri... Solo nuestra. Claro, exacto. Entonces me parece que esas cosas ahora, Jorge, son erróneas. Volviendo al tema de la pobreza, en este oído pegado a la pobreza, ¿se llega a fin de año con esta situación tan conflictiva? La gente tiene esperanza, la gente, digamos, porque el reclamo cada vez es más grande. Mirá, yo creo que el mayor problema está en lo económico, ¿no? O sea, yo no sé si... Creo que hay dudas de que se llegue a fin de año en el terreno institucional, porque acá el riesgo país sigue creciendo y hay mucha endeblez en el sistema económico que podemos estar peor de lo que estamos ahora. Las reservas siguen drenando y la estabilidad cambiaria no está segura. Es un gobierno sin poder político, ese es el problema. Además de eso, pero además con muchos problemas para manejar la economía, además, ¿no? Que ya lo venía, digamos, le echan la culpa ahora al resultado electoral, cuando en realidad el resultado electoral es un reflejo del mal gobierno de ellos y decisiones que tomaron antes. Entonces yo creo que ese es el tema de peligro. Yo creo que a nivel de la gente, de los sectores más humildes, no hay una visión de querer que esto estalle, ni no hay una desesperación, aunque haya... ¿Están esperanzados? No, creen que el camino no es el del estallido. Creen que el camino es como están haciendo ahora, de manifestarse, reclamar, pero dentro de determinados órdenes, y por supuesto cada uno después también cumple y tiene en su voto una esperanza, ¿no? Que nunca se resigna. Así que creo que eso... Veo más peligro en el estallido a partir de los errores del gobierno que en una actitud de la gente que es bastante responsable para lo grave que se vive, en la grave situación social que se vive. ¿Y la ministra que dice, bueno, el que tiene hambre que vaya a los comedores? Bueno, Bullrich nos tiene acostumbrados a este tipo de provocaciones, ¿no? En realidad es una provocación a gente que la está viendo, una falta de respeto, porque es desconocer lo que se vive en muchos hogares. Se vive en situaciones desesperantes. A mí me mandaron ahora, la semana pasada, la comida que están dando en los comedores escolares. Una vergüenza. Con una cucaracha, para ser claro. Entonces, de verdad, cuando uno piense eso, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué? Porque son pobres, un niño pobre, que además son el 50% de los niños que están en esa situación, tienen que comer así, la verdad, y una persona que está en un gobierno que es responsable de eso tiene este tipo de declaraciones. Es un poco... Lo que pasa es que esto ya lo decía Evita hace 70 años. Cuando los ricos piensan en los pobres, piensan pobremente. Excelente la frase. La verdad que es una síntesis brillante. Entonces, querés comer polenta y fideo, en el mejor de los casos, qué sé yo. Y listo, ya comiste. Listo. Sí, ¿Qué querés más? Claro, sí. ¿Qué pretendés? Gracias por haber venido. No, al contrario, un gusto. Nos vemos.
Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Ariel Basteiro. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Ariel Basteiro. Gracias por estar acá, Ariel. No, gracias por invitarme. Vamos a ir de la periferia al centro. A ver, vos fuiste gremialista, hombre vinculado al gremio aeronáutico. Una de las cosas que dice este gobierno que ha hecho bien ha sido el tema de lo que llaman la revolución aeronáutica. Por primera vez muchos argentinos han podido viajar en aviones por primera vez, el tema de low cost y todo esto. Y aparte, geográficamente, vos sois Ituzaingó, cerca está Morón, que es el único distrito, creo que es en el mundo, ¿no? Que tiene dos aeródromos a menos de 5 kilómetros, a 10 kilómetros, una cosa de loco. Es una cosa de loco. Bueno, 2 aeropuertos militares de envergadura. Aparte, de envergadura, sí. Bueno, ¿existió esta revolución, de tu punto de vista, de los cielos, como dice este gobierno? No. Obviamente que lo que sí existió, ellos le llaman revolución de los aviones, y lo que tuvo como objetivo principalmente es meter a Macri y sus amigos, y un grupo de empresarios amigos, meterse en el negocio aerocomercial. Para eso buscaron lo que hace mucho tiempo determinados sectores siempre quisieron y nunca pudieron avanzar, de regular el transporte aerocomercial argentino. Cuando digo de regular, es de regular la existencia de aeropuertos que no tienen condiciones para operar, bajar o liberar las tarifas aeronáuticas. Históricamente el transporte aerocomercial argentino se trabajaba con bandas. Había un precio mínimo que había que respetar y un precio máximo que había que respetar. Bueno, eso se quitó, permitiendo que vinieran las empresas de bajo costo, que no son ni más ni menos empresas que buscan a través del dumping tratar de hacer desaparecer la competencia para quedarse como únicos operadores del mercado, para después sí manejar el precio a su antojo. En ese objetivo de querer quedarse o matar a la competencia, quisieron llevarse puesto a Aerolíneas Argentinas. Si no lo pudieron hacer, si Macri no pudo hacerlo, que era su objetivo primario, uno tiene que recordar, mucho antes de que Macri llegara a la presidencia,
se cansó en programas de televisión decir que si él era presidente, Aerolíneas desaparecía. Y si no lo pudo hacer es porque Aerolíneas está muy arraigada en el sentimiento del pueblo argentino, es una marca muy identificada. No, incluso yo recuerdo que su hija, que tendría 3, 4 años, decía: papá, ¿por qué gastamos tantos millones de dólares en Aerolíneas? Sí, chica decía, muy... Eso decía él, que decía la hija. Sí, hasta no, mete a la hija para tratar de posicionar una idea política que tenía un objetivo, que era hacer desaparecer Aerolíneas. No lo pudo lograr por la gente, por el pasajero, por los usuarios, por los trabajadores también, que tienen muy claro cómo defenderla. Tiene algunos tipos de subvenciones, me parece a mí. Las empresas de bajo costo tienen subvenciones. Las empresas de bajo costo tienen en algunas provincias, que yo creo, estoy convencido, que fueron acuerdos que se establecieron a pedido del gobierno nacional. El gobierno nacional le dijo a esas provincias: bueno, yo te doy determinado subsidio, determinada ayuda, pero a esta empresa garantizale un cupo específico para que vuele a tu provincia. Así es que muchas de estas empresas tienen provincias que le cubren un piso de pasajeros, a través de promoción de empleo, cubren el 50 y hasta el 70% del salario de muchos de los trabajadores. Obviamente le flexibilizaron todos los controles. Cuando digo todos los controles es la actividad aerocomercial es muy rígida y está muy regulada y tiene muchos controles específicos. Estos se flexibilizaron. En vez de que un piloto tenga una vez por año que ir a hacer los cursos de capacitación y autorización para seguir volando, lo trasladaron a 2 años. En vez de que los aviones tengan que hacer sus recorridas, que es una inspección básica cada tantos tiempo, cada tantos aterrizajes y despegue, se lo alargaron a casi 2 años o duplicaron, digamos, ese parámetro, con lo cual le facilitaron gastar menos dinero con el objetivo de poder instalarse en el mercado. Lamentablemente, o por suerte, la crisis económica es tan grande, la falta de consumo es tan notoria, es tan fuerte, que hasta estas empresas hoy están en serios problemas para seguir operando. De hecho, todo hace prever que Flybondi, una de las empresas que había entrado con mayor fuerza, ligada a Quintana y a un grupo inversionista ligados a Quintana, se habla que no llega o no pasa de diciembre de este año. Ya se dejó de volar Avian, que era la empresa que entre el dueño, ex dueño de Avianca, y Macri, Mauricio Macri, que era el dueño de Macair, y él es, más allá de un testaferro que tiene o que figura como gerente, como CEO de esa empresa, es la empresa de Macri, también dejó de volar. O sea que hay una serie, y bueno, y otras tantas, ¿no? La mayoría de las empresas de bajo costo ya están en conflictos, y hoy sigue volando Flybondi, es hasta diciembre se supone, y la otra es Norwegian, que es un monstruo del transporte aerocomercial a nivel mundial, con lo cual esa sí tiene espalda como para seguir soportando pérdidas muy marcadas en la Argentina. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en Palomar llueve y es inoperable, un aeropuerto inoperable por lluvia solamente, me llama mucho la atención. Pero bueno. Es un aeropuerto que estaba funcionando tan solo para algunos vuelos de aviones. Ahí estaba parada la flota de Hércules, de los viejos Hércules, y operaban una vez cada tanto, o sea, muy poca actividad tenía ese aeropuerto. Cuando comenzó a funcionar sin ILS, sin los instrumentales básicos que cualquier aeropuerto del mundo debería tener. Con iluminación deficiente, con pistas angostas, más allá de su extensión en longitud, eran pistas que no estaban capacitadas, y obviamente un aeropuerto, un lugar que no tenía ni plataforma para poder estacionar aviones, ni un hall para poder recibir pasajeros. En verdad fue todo muy precario y sigue siendo muy precario, y aparte el problema principal es que opera en el medio de una zona muy urbanizada. Muy urbanizada. Todo aeropuerto tiene un punto de escape, se le llama aeroparque, si bien están
en la ciudad de Buenos Aires, a pocos también Está el río, metros, ¿no? tiene el río para cualquier inconveniente irse hacia el río. Esa isla tiene bosques y zona despejada. Palomar nada. Palomar cualquier intento es aterrizar arriba de los techos de las casas. Por eso hay un grupo de vecinos que está muy activo tratando de objetar y de no permitir que ese aeropuerto siga funcionando. Ahora incluso la jueza que está entendiendo en la causa quiere habilitar a que vuele de noche. Horario, claro. Con lo cual eso también sería un segundo inconveniente para los vecinos que están ahí alrededor del aeropuerto. Siguiendo en la periferia, pero en otra periferia. Habida cuenta que fuiste embajador en Bolivia. En los últimos tiempos hubo un cambio político en América del Sur. Bolsonaro triunfó en Brasil, Macri acá en Argentina. Correa, que había puesto sucesor, bueno, termina traicionando. Sí, Era un topo al final. Colombia da otra vez pasos para atrás. Venezuela, los grandes problemas que tiene Venezuela. Lo único que quedaba de ese 2000, 2002, 2003, 2005, digamos, que parecía otra visión de América Latina, era Evo Morales, que vino un poco más tarde, pero ese fue el que se quedó. Ahora vuelve a haber otro cambio en América Latina, desde lo que pasó en México, la elección que va a haber en Bolivia, la elección en Argentina, Uruguay, que todavía sigue en manos del Frente Amplio. Sí, yo creo que América Latina es un continente en disputa. Fue hace muchos años que viene siendo un continente en disputa. A partir de fines de la década del 90, con la llegada de Chávez a Venezuela, comenzó todo un proceso de gobiernos populares, nacionales, de izquierda, socialdemócratas en algunos casos, nacionales y populares, que en verdad hizo que coincidieran en tiempo y espacio líderes muy marcados, muy específicos, y medidas fundamentalmente que buscaban tener o demostrar soberanía con respecto a quien durante muchos años se creía el dueño del patio trasero, de su patio trasero, los Estados Unidos. Yo recuerdo la cumbre que se hizo acá en Mar del Plata, donde fue el enterramiento del ALCA, que fue tan pesado que fue la primera cumbre que en el día del cierre todavía no tenía el documento final. Sí. Hasta último momento, o sea, porque fue muy, digamos... No, pero aparte... Cuando Lagos en Chile decidió, bueno, acompañar, nadie entendía nada, digamos. No, pero aparte, muy inteligentemente, tanto Néstor como Lula, como Chávez, sabiendo que iban a objetar y que iban a tratar de oponerse a la aceptación del ALCA, no informaron esto ni a los Estados Unidos, ni a Bush en ese momento que era el presidente, y lo dejaron venir para que se enterase de lo que le tenían que decir en situ. Si no, quizás el propio Bush no hubiese venido. Lo dejaron, se guardaron en secreto la decisión que se iba a tomar, lo hicieron venir y en la cara... Un Fox dijeron, desesperado, yo me acuerdo, digamos, pues estuve ahí en Mar del Plata. Y creo que fue quizás el punto culminante de un proceso que había iniciado en el 98, 99 en Venezuela, que se había extendido a partir de Lula, de Brasil, el país más importante de Latinoamérica, con un presidente que era un dirigente sindical de izquierda, que había sido analfabeto gran parte de su infancia y juventud, una persona que se hizo de abajo y que era la representación más clara de lo que era el Brasil, digamos, ¿no? Y bueno, cómo se fue dando también después, a posterior, lo que decís vos, Evo, Lugo, fueron 10 países sobre 8 países sobre un total de 10 en Sudamérica, sin contar Surinam, que estaban en manos de gobiernos populares. Sí, que aparte de la característica, ¿no es cierto?, de que, como bien decís, un obrero, sí, un descendiente indígena, un cura tercermundista, una mujer en Chile, un militar nacionalista, una mujer en Chile. Era bastante... Aquí en Argentina, 2 luchadores de la década del 70, 2 militantes políticos juveniles de la década del 70 que llegaban con las mismas banderas que habían levantado 30 años antes. En verdad, digamos, fue todo un proceso maravilloso que yo creo que está en condiciones de volver a recuperarse. La derecha, obviamente, trabajó para desarticular ese proceso que se dio en Latinoamérica como en ningún otro lugar en el mundo. Lo curioso es que
Latinoamérica es el único lugar donde todavía hay posibilidades de generar cambio, disputa, que pueda aparecer un presidente que cambie el modelo que impone el establishment. En Europa eso no lo vamos a ver, más allá que venga socialdemócrata o alguien de derecha, no va a haber un profundo cambio. Hoy algún pequeño o algunos pocos países de África o de Asia pueden tener un proceso parecido, pero en gran mayoría el único continente que está en condiciones de generar cambios es aquí, Latinoamérica. En disputa, y yo creo que Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, habla de la marea y de los procesos políticos como olas, que hay una ola como la que quizás pudimos haber tenido en esos años entre el 2000 y el 2010, que llegó con todos los gobiernos nacionales y populares, vino una ola de derecha, pero esa marea va y viene y ahora está conformándose o armándose la ola que yo creo que a partir del gobierno o de la elección en México, que no es menor, lo que va a pasar en Argentina. Yo creo que Bolsonaro tiene los días contados, el proceso político en Brasil sí va a ser mucho más, con mucha más ebullición y mucho más sorpresivo cómo se va a dar ese proceso político. Es que lo mismo que apoyaron a Bolsonaro hoy lo están cuestionando, hasta los mismos militares nacionalistas, digamos, los industriales de Sao Paulo, digamos. Todo el mundo. Porque también, digamos, se han dado cuenta que la derecha, con el objetivo de, o sea, en Brasil particularmente, si gobierna Bolsonaro, porque pusieron preso a Lula inventándole una causa, si no era el presidente casi natural que... Bueno, es otro tema para hablar, ¿no? El tema de la justicia en Latinoamérica. Sí. Flavia. Sí. Quería preguntarle a Ariel Basteiro, dado que usted se incorporó al kirchnerismo en la época de Néstor, quería saber cuál había sido su vinculación con Alberto Fernández y cómo es su relación actual con el futuro, a todo parece indicar, futuro presidente. Sí, yo provengo del Partido Socialista, junto con un grupo importante, mayoritario, casi total, de los socialistas allá por el año 2005-2006. Comenzamos un proceso de acercamiento al kirchnerismo porque veíamos y sabíamos que ese gobierno estaba levantando y reivindicando la bandera que la izquierda argentina durante muchos años levantaba en cuanto a política de derechos humanos, política de igualdad, de distribución de la riqueza, de reestatización de servicios básicos, de soberanía, de unidad latinoamericana. Bueno, no entendíamos cómo un partido socialista no estuviese acompañando y siendo parte de ese proceso. Dimos la discusión dentro del partido, la provincia de Buenos Aires y 4 o 5 distritos a nivel nacional se sumaron al proceso de acompañar al kirchnerismo. Esa discusión, ese proceso de incorporación lo hice particularmente, lo llevé adelante con Alberto Fernández. Eran muchas reuniones donde nos sentábamos con Alberto analizando la situación y viendo de qué manera íbamos a llevar adelante el desembarco de los socialistas dentro de lo que en aquel momento se empezaba a conformar, que era la concertación plural. Aparecía Néstor. La famosa transversalidad que sí, la transversalidad había sido después un proceso anterior, pero allá en la elección del 2007 fue la concertación plural, la pata radical teóricamente con Cobo, la pata peronista, la pata de centro izquierda, la pata socialista, y todo ese proceso lo hicimos con Alberto, lo llevamos adelante con Alberto Fernández, al cual conozco y sé que tiene la capacidad de diálogo, de pensar un país que se modifique, que cambie, fundamentalmente para llevar bienestar a los sectores populares, a los trabajadores, para tener un país serio, un país donde se respete la justicia. Es alguien que tiene, digamos, una visión de estadista en cuanto a cómo llevarlo adelante y un gran poder de convencimiento y de consenso, buscar consenso permanentemente. Así que estoy, sí, esperanzados en que ahora en esta etapa que ya casi podríamos decir que es el próximo
presidente argentino, si todo se sigue desarrollando de la manera que lo viene haciendo hasta ahora, yo creo que incluso con más diferencia de la que sacó en las PASO de agosto. Fundamentalmente vamos a ocupar el lugar que como militantes necesite el proyecto, donde haya que estar vamos a estar y teniendo la seguridad que lo que se viene va a ser complicado, va a ser difícil. El país lo han dejado en llamas, lo han dejado destruido con altos niveles de pobreza, con una economía que está explotada, digamos, con riesgo país, con dólar y con pocas reservas, pero creo que también con el tiempo y con un proyecto de diálogo que Alberto es garantía para poder llevarlo adelante, vamos a estar bien. Y después no olvidemos que cuidando las espaldas está Cristina, ¿no? Que es una persona que tiene una experiencia de 2 gobiernos, que tiene un poder de apoyo popular. Vos decís que sume y que no es motivo de conflicto. Para nada, al contrario, yo creo que, y mucho más, esta Cristina que está mucho más, quizás, a ver, hay que reconocerle a ella que fue la hacedora de este proceso de unidad donde muchos sectores que depostricaron durante muchos años, se encolumnaron atrás de Cristina o veían que era la persona que mayor cantidad de apoyo recibía a nivel popular y fue Cristina la que dio un paso al costado, por lo menos dio un paso para atrás para permitir, como bien lo había dicho, que no iba a ser ella un motivo para no generar una gran unidad. Así que lo demostró y creo que esto es mérito fundamentalmente de ella. Quería saber qué opinión te merece o qué reflexión respecto de la gira que tuvo Alberto Fernández en España, en una España con, digamos, un Pedro Sánchez que no está pudiendo formar gobierno. Sí, yo creo que primero fue recibido como presidente, como primer mandatario, generó niveles de expectativas y de apoyo muy fuerte. Él llegó para poder tener reuniones con diferentes... Llegó primero fundamentalmente para ir a dar clases. Él todos los años viaja 2 o 3 veces al año para dar clases ahí en la Universidad Complutense, ahí en Madrid. ¿Dio alguna clase? No, la clase la dio. Este tema, y dio clase a otro nivel, dio clases incluso a los propios españoles que están en un proceso, como bien decías, de no encontrar de qué manera generar unidad entre sectores que tienen mayor nivel de coincidencias que de diferencias. Aquí en Argentina, quizás mostrando que se puede, que se debe, fundamentalmente, creo que fue el mensaje que les dejó. Y lo de España siempre es importante generar ese vínculo, fortalecer ese vínculo, y esperando que también la presencia de Alberto haya ayudado a ver si la última instancia que tienen para conformar gobierno entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español llega a buen fin. Si llega a buen fin, bueno, en parte quizás fue un granito de arena que se aportó. Ariel, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Nos vamos a un corte y al resto estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con Guido Lapa. Él es economista y dirigente del FIT. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres Tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con Guido Lapa. Decíamos que era economista, dirigente del FIT. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Bueno, yo hablaba de que por ahí la gente está esperanzada. Evidentemente, ustedes tienen otra visión con respecto a lo, no tanto a lo que hay, porque más o menos todos coincidimos en lo que está pasando, pero en cuanto a lo que viene. O sea, ustedes no tienen ninguna esperanza en que se modifique esto si Fernández llega a ganar, como parece que va a ganar en octubre. Y es que ya ha dado una cantidad de definiciones de cuál probablemente sea su política, que nos anticipa, digamos, que comparte un objetivo con Macri, que es que de esta crisis ellos quieren que la paguemos los trabajadores. ¿En qué se manifiesta eso? Bueno, desde el primer día, Alberto y su equipo, Nielsen, Álvarez Agis y demás, le han intentado llevar tranquilidad a los mercados, que la deuda externa se va a pagar, que van a proponer una negociación donde no haya quita. Es decir, que ellos le intentan dar al mercado constantemente mensajes de tranquilidad, normalidad, entre comillas, lo que se llama. Y recién, no sé si pudiste ver, en Tucumán tuvo una conferencia de prensa muy, pero muy elocuente, con empresarios, con la CGT, que ya, digamos, supera su récord día a día en cuanto a la traición a los trabajadores, en cuanto a la pasividad sobre lo que está ocurriendo, y en ese sentido... Pero no tiene que ver eso con lo que uno puede estar de acuerdo o no, pero con lo que él vislumbra como una mesa de acuerdo, que se dio algunas veces en la historia argentina, la última creo que fue con Duhalde, en el 2000, cuando salíamos en el 2002, ¿no? De sentar a la Iglesia, sentar a la CGT, sentar y ver cómo se sale del momento, ¿no? Bueno, pero los trabajadores hemos sido los grandes perjudicados de eso, porque de la crisis del 2001-2002 no se salió sin una devaluación del 300% que abarató el valor de la fuerza de trabajo medido en dólares, y que tuvo, si no tuvo una inflación mayor esa devaluación, fue porque la actividad estaba por el piso y, digamos, ya niveles de pobreza inéditos en la historia argentina. Hoy por hoy, e incluso hay una parte del equipo de Alberto Fernández que me consta que lo sabe, toda clase de devaluación tiene un impacto directo sobre el dólar y por ende sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces, ¿cuál va a ser la salida que ellos proponen frente a esta calamitosa situación económica? Alberto dijo, por ejemplo, que él no va a pagar estas tasas de interés. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero si lo suelta, el dólar se va a ir a las nubes. Todavía más. En la situación, recién hablabas con un dirigente de organizaciones sociales, el hambre es muy palpable en la calle. El Polo Obrero estuvo el día de hoy encabezando una jornada y protagonizando una jornada muy, pero muy masiva. En este contexto, una nueva devaluación, un golpe al salario, ¿cómo se aguanta? Alberto Fernández dijo que había que quedarse en la casa, de casa al trabajo y del trabajo a casa, que no había que estar en las calles. Textual, un graph incluso de canales que están de acuerdo con él. En esta situación, que el trabajador no esté en la calle es equivalente a que sea el que va a pagar los costos de la crisis. Y es una situación, me parece, inadmisible. Es que vos dijiste una cosa que es bien cierta. Hasta ahora el trabajador ha pagado toda esta situación, este deterioro de los últimos 4 años, porque medio en términos reales, hasta el salario en dólares era el más alto de Latinoamérica y hoy es el 6º o el 7º. O sea que se ha perdido mucho. Y siempre se puede estar peor y siempre... Yo nunca creo en los pisos. Yo creo que siempre se puede estar peor y también siempre se puede estar mejor. Porque cuando decís, uy, llegué al fondo, no, hay más fondo, digamos. Sí, siempre se puede estar peor. Digo, por ahí, lo que dice Alberto Fernández, pongamos, inyectémosle plata en el bolsillo a los trabajadores. Tratemos, digamos, no plata para tirar manteca al techo, pero comenzar a revitalizar, ¿no es cierto?, el mercado interno. Y la única forma que se puede revitalizar el mercado interno es que el trabajador pueda comer, pueda comprarse su ropa, pueda, y así ir, digamos... Eso es lo que aspira. Después se puede hacer o no, no sé. Pero lo va a hacer de la mano de la UIA, que está pidiendo una rebaja impositiva y devolverle competitividad, que siempre la competitividad es un eufemismo de una mayor devaluación. Lo va a hacer de la mano de la CGT, que tiene una cantidad de sindicalistas que se enriquecieron
a costa de los trabajadores y que ocupan más el lugar de empresarios que de trabajadores. Hay muchos dirigentes de la CGT que están cuestionados por sus propias bases y otros dirigentes no. Porque también es así, no es una cosa monocorde. Bueno, pero que la CGT a lo largo de todo este periodo no haya convocado un paro, que por ejemplo Alberto Fernández no haya salido a repudiar la represión de hoy en la 9 de julio y le haya dicho a los que están peleando por tener una olla de comida, váyanse a su casa, demuestra el carácter de ese gobierno. Entonces, si tenemos esa definición, tenemos la definición sobre la deuda externa, tenemos la definición que pide una tregua y 180 días, viste que pidió que se asemeja mucho al segundo semestre, porque es exactamente el mismo periodo. Tenés razón en eso, pero hay una cuestión que también, digamos, es para poner en contexto, ¿no es cierto? Ustedes están precisamente en la calle, y no solo en la calle, también en los barrios, pegados a sectores muy vulnerables y con muchas necesidades. Los sectores también tienen una esperanza en el próximo gobierno, independientemente de lo que piensen, digamos, me parece que uno lo palpa esa esperanza, después hay que ver si eso se corresponde con la realidad, ¿no? Pero la esperanza no es una cosa menor, porque motoriza otras cosas y esto es como cuando estás en positivo, cuando yo no hablo positivo tontamente, digo, cuando vos estás con la mentalidad de una manera, te van a hacer las cosas de determinada forma. Bueno, hay que tener cuidado con que esa esperanza no se transforme en pasividad, ¿no? Porque finalmente los trabajadores nunca le han regalado nada, todo lo que conseguimos ha sido a través de la lucha y no es por estar en nuestra casa que va a venir ningún mesías, ningún gobernador ni ningún gobierno a ponernos la comida en el plato. El pueblo argentino no es pasivo, parece pasivo, pero no tiene pasividad. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las cosas, una de las derrotas del macrismo antes de esta debacle de este año y medio fue cuando el año pasado quisieron sacar el 2x1, por ejemplo, y salió la gente masiva, por fuera de las organizaciones, por fuera de todo, salió la gente masivamente a las calles, sí, digamos. Fue una movilización impresionante. Y tuvo que la Corte Suprema levantar, digamos, es tolerante, trata de que... pero no es pasivo, ¿eh? No. Ojo, yo advierto acerca de que la esperanza que alguno puede tener no lo tiene que llevar a decir, bueno, entonces ya va a llegar, porque no va a llegar. Y porque los planes de gobierno que ya adelantó Alberto Fernández... La teoría del derrame no existe. No garantiza, claro, no garantiza de ninguna manera que eso vaya a ocurrir. Pero también Fernández dijo una cosa que me parece importante. Dijo, cuando vean que no estoy haciendo lo que crean que tengo que hacer, salgan. Y lo dijo hará 15 días atrás, 20 días atrás, recuerdo esa frase. Pero, digamos... Digo, yo también me acuerdo de Cristina... atacando a los maestros justamente en el Día de los Maestros, diciendo que tenían 3 meses de vacaciones y laburaban 4 horas. En medio de un conflicto, es cierto. Es decir, en medio de un conflicto, ¿viste? Hay mucho meme dando vueltas y algunos dicen, bueno, ¿cómo sos en campaña y cómo sos en la vida real? O cómo sos gobernando, y seguramente... Pero también digamos, para equilibrar, durante el gobierno del kirchnerismo, en cuanto a lo que es la educación, se subió muchos puntos, y se invirtió mucho en educación, digamos. También aumentaron, ojo, yo no es que te quiera contradecir en todo, pero también aumentaron mucho los índices de la matrícula en la escuela privada por encima de la pública. También hubo una pauperización particularmente conozco mucho el caso de la Universidad de Buenos Aires, en donde se han pauperizado y privatizado una cantidad de contenidos que antes eran gratuitos, con el aval del gobierno. Pero a mí me interesa, además del 2001, hubo una movilización muy significativa en estos últimos años, que es la que tiene que ver con el rechazo a la reforma provisional. Te voy a invitar, pero para que hagas un primer bloque, porque hay varias cosas que quiero hablar con vos, por ejemplo, porque dejaste un disparador el tema de la escuela pública y la escuela privada, que me parece que está bien abordarlo, y también, en realidad, cómo ven ustedes desde el punto de vista económico, cuál creen que es la salida para la Argentina. Pero ya me están diciendo, se nos terminó el programa. Bueno. Te voy a volver a invitar, pero para que vengas al primer bloque y podamos charlar tranquilamente. Largo y tendido. Disculpame que hoy... Ningún problema. Gracias por haber venido. Y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares. Y nos volvemos a ver la semana próxima para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.